Señor. Y tercero, siguen sembrando y bendiciendo este país de España. Así que ellos también tienen un gran testimonio. Le voy a pedir a Loli primero que pase por aquí para dar un pequeño saludo. Y luego ya pues pasamos a Paco y también oramos por él. Amén. Si quieres, pasa. Gracias. Pues estamos muy contentos, hermanos, la verdad. Es verdad lo que dice Guillermo. Estamos muy cerquita, unos 35 minutos de Antequera. Pero sí que es la primera vez que venimos. Yo sí que os veo muchas veces por Instagram, los cultos. Sí, os sigo muchas veces. Y la verdad es que me encanta vuestra iglesia. Y somos privilegiados, los cristianos, como yo digo siempre, somos privilegiados porque somos lo único que tenemos familias repartidas por todo el mundo. Amén. Vamos a una iglesia, somos hermanos, como dice la palabra, tenemos un mismo lenguaje, tenemos un mismo sentir. Nos sentimos como en casa a cualquier iglesia que vayamos del mundo, ¿verdad? Porque lo que nos une es algo muy fuerte. Es Cristo, es un mismo corazón, como dice la palabra, y como dice también la palabra y el salmista dice, porque me ha encantado el tiempo de la alabanza, yo me considero, mi identidad es adoradora. Yo soy una adoradora, el Señor me preparó para eso hace 40 años y realmente, como dice el salmista, allí donde está el pueblo de Dios, Él envía bendición y vida eterna. Y no es algo que se sepa, que tengamos en conocimiento, sino que es que se vive, porque la adoración hay que vivirla. Ese fruto de labios que confiesan su nombre, ese humillarse delante de su presencia. Allí está el Señor, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Realmente podemos notarlo y podemos sentirlo. Y la verdad es que es una bendición y un misterio poder sentirnos como en casa cuando estemos juntos al pueblo de Dios. Así que en esta mañana me gozo, me regocijo y como también le dijo el Señor a Marta, María escogió la mejor parte y no le será quitada. Gloria a Dios por esta mañana. Amén. Gracias, hermano. Amén. ¿Qué pasa, Paco, por aquí? Vamos a orar. Me da un aplauso también, Loli. También. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida de Paco, la vida de Loli, Señor. Gracias por este privilegio también que nos das de poder tenerlo hoy aquí con nosotros, Señor. Y oramos, Señor, para que también tú puedas usar la vida de Paco en esta mañana, Señor, en esta tarde también, Señor, para poder compartir la palabra que tú has puesto también en su corazón para nuestras vidas, Señor. Le damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Muy bien, muy contento de estar esta mañana con vosotros aquí en Lucena. Llevamos muchos años conociendo de la obra aquí. Hace muchísimos años que nos conocemos, a Salvador, a Milagros, a Guillermo, a toda la familia, y a Ana también hace muchos años que la conozco. Nosotros estamos pastoreando en Antequera y también en Málaga capital. Llevamos 2 iglesias ahora mismo adelante. En Antequera llevamos más años que en Málaga. En Málaga llevamos 16 años. Y en el pastorado pues llevamos, yo hace ahora 37 años. Y de esos 37 años pues, hemos vivido tantas y tantas cosas. Hemos experimentado el amor del Señor, los milagros del Señor. Hemos visto cosas tremendas, enormes que el Señor hace y estamos siempre contentos de lo que el Señor hace. El primer tiempo fue un tiempo duro, difícil de compartir el ministerio con trabajo, y desde que el Señor ya me permitió estar en el ministerio a tiempo completo, pues empezamos a dar clases en la Facultad de Teología, en la Carlota, donde está Óscar y donde estudiaron vuestros pastores, Guillermo y Ana. Les di clase también, buenos alumnos, aplicados.
Y bueno, la verdad es que por donde vamos, pues encontramos siempre alumnos que hemos tenido de un sitio a otro. Y ahora este año, pues el Señor pues, nos ha pedido que estemos allí ahora también con una responsabilidad más fuerte. Y la verdad es que es difícil, es complicado, no es algo sencillo, porque nuestro predecesor, Jesús Caramés, ha dejado el listón altísimo, ha hecho una obra allí tremenda, enorme, y bueno, nosotros nos apoyamos en todo el trabajo que ya está hecho, y lo que queremos es honrar al Señor y preparar obreros para que la obra del Señor crezca en España, que es lo que queremos, en España y en muchos lugares, ¿no? Tengo alumnos o ex alumnos, antiguos alumnos que ahora están en misiones, ¿no? Como es Agar, como es Jordi, Sara. Así que bueno, es un privilegio haber podido participar en la formación de todas estas personas que ahora mismo pues están extendiendo el Evangelio en tantos sitios, ¿no? Sabéis que Jordi y Sara se han ido este año a Guinea. Jordi estaba haciendo el máster, ahora también estamos planteando un máster. Y bueno, el trabajo allí en Guinea es tan intenso que bueno, lo ha tenido que posponer. Pero bueno, tenemos que orar mucho por nuestros misioneros, por las personas que están llevando el Evangelio, dejándolo todo y dependiendo de la misericordia y de la bondad de Dios. Así que bueno, en medio de todo esto, pues estamos ahora mismo trabajando. Y es una alegría poder estar con vosotros en esta mañana. Llevamos casados 32 años, casi 33. Tenemos 2 hijos, Rubén y Ana, ya son un poquito más grandes. Ana quería venir, pero al final no pudo venir. Pero bien, ellos siempre nos acompañan a todos y la verdad es que son una bendición para nuestra vida. Los que tenéis hijos sabéis de qué hablo, ¿verdad? Muy bien, pues hecha la presentación, sí. Quisiera pasar a la palabra que el Señor en esta mañana ha puesto en mi corazón para vosotros aquí en este lugar. Y para eso quisiera que pudiéramos abrir la Biblia en 2 de Crónicas. 2 de Crónicas, capítulo 32. Y en 2 de Crónicas, capítulo 32, encontramos a un rey de Judá. Ya en el tiempo en que este rey, el rey Ezequías, estaba reinando, en ese tiempo Dios permite que el rey de Asiria capture al reino del norte. Después de Salomón, en tiempo de Roboam, su hijo, el hijo de Salomón, se divide Israel, se divide en el reino del norte, Israel, y en el reino del sur, Judá. Así que a partir de ahí, a partir de Roboam, se divide el reino, Roboam queda en Judá y Jeroboam queda en el reino del norte, y durante muchísimo tiempo se van sucediendo reyes tanto en Judá como en Israel. Pero curiosamente en Israel, en el reino del norte, no apareció ni un solo rey bueno, ni uno. Todos cogieron la idolatría como costumbre y llevaron al pueblo a idolatría. Así que Dios permitió que el primero que fue deportado, el primero que fue cautivo, fue el reino del norte, el reino de Israel. Y ocurrió en el tiempo de Ezequías, el rey que vamos a ver hoy. Ezequías era rey de Judá y Ezequías era uno de esos reyes en Judá raros, porque quitaron la idolatría de Judá y agradaron a Dios. Si vemos unos versículos
antes del capítulo 32, en el capítulo 31, versículos 20-21, dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Así que encontramos que fue un rey bueno, hizo muchas cosas, hay varios capítulos, tanto en Segunda de Reyes como en Segunda de Crónicas, y también algún capítulo en el libro de Isaías dedicado al rey Ezequías, porque era un rey en el que tenemos que pararnos y aprender muchas cosas de él, no de su orgullo, porque la palabra dice que era orgulloso, pero sí tenemos que aprender otras cosas de él. Era contemporáneo de Isaías. Ese era el rey, el profeta que en ese tiempo estaba. Así que encontramos a un rey, el rey Ezequías. Y había hecho cosas maravillosas, había hecho cosas tremendas. Había quitado toda la idolatría, había restaurado el culto en el templo con los sacerdotes, había hecho todo lo que a Dios le agradaba. Pero aún así tuvo problemas, y problemas serios. Y en el capítulo 32 encontramos quizás el problema más grande al que se enfrentó. Dice el versículo 1, de Segunda de Crónicas 1, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, si hay un reconocimiento ahí en la palabra a la fidelidad de Ezequías. Y la fidelidad muchas veces no es sinónimo de que la cosa te vaya bien. El hacer las cosas y agradando al Señor, hacerlo todo bien, muchas veces no significa que en tu vida te vaya a ir todo de color de rosa. Muchas veces es hasta todo lo contrario. El adversario, el diablo, se encarga muchas veces de probar, de pinchar, de ver si verdaderamente tú eres ese quien dices que eres. Y nuestra fe muchas veces es probada y pasamos situaciones complicadas, difíciles, aun haciéndolo todo bien. Sí, muchas veces hay gente que busca a Dios cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades, pensando que todo le va a ir bien, o muchas veces hay gente que entra en la iglesia para un cambio de vida, Dios transforma su vida, pero pensamos que todo nos va a ir bien, y vienen dificultades, vienen problemas. Así que a pesar de esa fidelidad de Ezequías, dice la palabra, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Así que él estaba haciendo todo este bien al pueblo de Israel y estaba agradando a Dios. Él estaba haciendo lo que Dios quería, estaba restaurando el culto, estaba restaurando un orden conforme a la voluntad del Señor dentro de su reinado, y ahora viene el rey de Asiria, con un nombre un poquito complicado, ¿no? No sé quién le pondría los nombres a los niños en Asiria, el rey Senaquerib, y lo invade Judá. Y empieza por las ciudades importantes. Y empieza con una estrategia terrible, asfixiante, con una estrategia donde rodeaba completamente la ciudad hasta ahogarla completamente sin que pudiera entrar ni salir mercancía ni gente. Ahí empezaba, y de esa forma iba conquistando ciudades. No solamente en Judá, los asirios empezaron a extenderse, y los asirios, dentro de su extensión, conquistaron cantidad de reinos. Ellos fueron agrandándose hasta ser un reino enorme, grandísimo, conquistado después por Alejandro Magno, y Alejandro Magno se extendió al conquistar a los asirios y otros pueblos, se extendió prácticamente hasta la India. Así que los asirios iban conquistando terrenos, y cuando llegan a Israel lo conquistan, y cuando llegan a Judá, ahí se topan con el rey Ezequías. Una de las cosas que Senaquerib quería era llegar al núcleo, al centro comercial, al centro religioso, al centro político de Judá.
que era Jerusalén. Y allí estaba Ezequías. Versículo 2. Viendo pues Ezequías la venida de Sennachrib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, Dios nuestro, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Él hizo todo lo que podía. ¿Qué estaba en su mano? Si venía un enemigo a invadirlo, ¿qué estaba en su mano? Vamos a restaurar el muro, vamos a tener un buen muro, vamos a hacer escudos, a hacer espadas, vamos a tratar de defendernos en esta guerra. Él hace todo lo que puede, pero sobre todo intenta animar al pueblo. Ese ánimo, el ánimo es fundamental en la vida del creyente. Y ese ánimo venía a través de la confianza en Dios. Con ellos hay un brazo de carne. Es decir, con ellos puede estar la fuerza humana. Pero con nosotros, ¿quién está? Está Jehová. Con nosotros está Dios. No los temáis, no los temáis. Así que el rey Ezequías, que era un rey que amaba a Dios y que busca la voluntad de Dios, lo primero que hace es lo que está en su mano y confiar en Dios. Pero la estrategia de Sennachrib era terrible. Versículo 9. Después de esto, Sennachrib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis en todas sus fuentes, con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennachrib, rey de los asirios. Sí, él estaba en Laquis, pero quiere conquistar Jerusalén, así que él se va hasta Jerusalén, manda emisarios y empiezan a hablarle al pueblo y empiezan a decirle: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? ¿Qué había dicho Ezequías? No los temáis. Con ellos hay un brazo de carne, pero con nosotros está Dios. Y empieza este Sennachrib con emisarios a bombardear el ánimo y la confianza en Dios. Fijaos la pregunta: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová vuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? Empieza a bombardear, empieza a mandar cositas. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa situación. Parece que estamos fuertes, pero ahora viene una situación complicada, viene algo difícil muchas veces de encajar. Y empezamos a preguntarnos ¿por qué? Mala pregunta siempre esa. ¿Por qué? Otra mala pregunta: ¿qué he hecho yo para? Mala pregunta. Esas preguntas son malas. Y ahí Sennachrib, sabiendo que esas preguntas son malas, empieza a bombardear. Os está engañando. Os está engañando. Está diciendo que confiéis en Dios. ¡Ja! Sennachrib era astuto. Aparte de rodear la ciudad, aparte de asfixiarla, hay algo donde él incide totalmente.
en el ánimo. En el ánimo. Incide, lo golpea una y otra vez. Y ese ánimo, Ezequías lo había ligado completamente a la confianza en Dios. Y el pueblo lo había escuchado y el pueblo lo había creído. Y estaba fuerte. Pero en el momento en que empiezan a escuchar estas palabras, la cosa cambia. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y solo él y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mi mano? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Preguntas. Todo a base de preguntas. ¿Qué está metiendo en la mente de la gente de Judá? ¿Qué está metiendo en la mente de la gente de Jerusalén? Dudas. Está minando la confianza en Dios. Ezequías había colocado todo lo había colocado en la confianza en Dios. Así que ahora Senaquerib viene y bombardea la confianza en Dios. Nosotros, ante dificultades grandes, difíciles, complejas que enfrentamos en nuestra vida, ¿cuántas dificultades has enfrentado tú en tu vida? ¿En cuántas batallas tú has estado? ¿Cuántas dudas has tratado de resolver en tu vida? Enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, soledad, rechazo. ¿Cuántas cosas has enfrentado? Y cuando vienes delante del Señor, te postras delante del Señor, el Señor empieza a hacer obra en ti y empieza a transformarte. Pero cuando va pasando el tiempo, hay situaciones, hay cosas donde empiezan a bombardear tu ánimo, tu confianza en Dios, tu fe. Empiezan a bombardearse. Y encontramos, por ejemplo, la serpiente hablando con la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles. No, sí podemos comer de todo, pero del que está en el centro no, porque el día que lo que comamos o lo toquemos vamos a morir. No moriréis, sino que sabe Dios me está engañando. Y aquí Senaquerib hacía la misma estrategia, una estrategia diabólica. Empieza a minar la confianza. Ezequías te está engañando. ¿No has visto el poder que tenemos nosotros? Que cuando hemos ido avanzando, ninguno de los dioses de esos pueblos ha podido librar al pueblo de mi mano. ¿Te va a librar a ti? ¿Quién es tu Dios? ¿Es tu Dios más fuerte que el resto? Ese era el mensaje. Ese era el mensaje. Y empieza a minar la confianza, a minar. Y así él va hablando y hablando que Dios hubo entre los dioses de aquellas naciones, y va hablando. Ahora pues no os engañe Ezequías, y va hablando. Versículo 16. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. No se conformó. Dice versículo 17 que además de esto escribió cartas blasfemando contra Dios, diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y ahí van. Y tampoco se conformó con esto, sino que colocó allí gente hablando a voces. No sé cómo se las arreglaría, porque no había micrófono, pero allí se las arregló de alguna manera. No habló en arameo, sino que habló en hebreo, en la lengua de Judá, y empezaba a hablar de día y de noche allí a voces: os está engañando, no te va a librar nadie, te está llevando a la muerte, una y otra vez. No sé si alguno hemos vivido una situación así, donde hay una duda, donde hay un martilleo,
donde hay una situación ahí compleja, difícil, y te está bombardeando. No merece la pena. ¿Para qué hago? Mejor tomo otro camino. ¿Qué fue lo que hizo? Si vamos al versículo 20, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, que como hemos dicho eran contemporáneos, hijo de Amós, oraron por esto. Oraron por esto. Y fijaos, estaba todo rodeado. No hay camino por aquí. No hay camino por aquí. Tampoco hay camino por aquí, ni hay camino por atrás. ¿Cuál es el camino que tengo? Para arriba. Ese es el único camino que tengo. Cuando todo se pone difícil, cuando el ánimo cae, cuando todo parece que está todo ya, que no tengo salida de ningún tipo, hay una salida. Dice el versículo, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Es muy gráfico lo que está diciendo aquí, ¿no? No dice y clamaron a Jehová o clamaron a Dios. Es muy gráfico. No está hablando tan solo de una dirección espiritual, sino que está hablando incluso de una dirección física. Sennacherib no había dejado alternativa. Había puesto allí gente de día y de noche, estaban rodeados, estaba todo perdido. La gente que era, digamos, la que tenía que pelear, había fortificado las murallas, había hecho escudos, había hecho espadas. Toma, un escudo, una espada, venga, vamos a pelear. Pero estaban desanimados. No podían. Así que estaba quitando cualquier tipo de defensa, estaba quitando. Y estaba totalmente todo perdido. ¿Y qué hace? Cuando todo está perdido, cuando no hay desánimo, cuando no hay ánimo, cuando todo está rodeado completamente, hay un espacio, hay algo físico donde podemos hacer, donde podemos recurrir. ¿Qué hicieron? Orar. ¿Hacia dónde oraron? Hacia el cielo. Muchas veces tenemos esa situación compleja, difícil. Encontramos a Jesús en Getsemaní. Él sabía leer, había leído Isaías 53, sabía que era el varón de dolores, experimentado en quebranto, sabía todo lo que le venía encima, lo sabía perfectamente. ¿Y qué hace? Orar. Orar. Y le pide a sus discípulos que oren con él. ¿Y qué hacen los discípulos? Se duermen. Pero él está orando. Y dice Hebreos capítulo 5, versículo 7, que con ruegos, súplicas, estaba clamando al que le podía librar de la muerte. Y dice, y fue oído. Y nos dice el libro de Lucas que le apareció un ángel para fortalecerle. Cuando todo parece que está perdido, cuando todo clamar, orar, no es un tópico, es una realidad. Es una realidad. Yo viví una situación compleja, difícil, os cuento parte de mi vida, de un testimonio. Viví una situación muy difícil. Yo estaba con 15 años, yo quería servir a Dios y me fui a lo que conocía, así que me fui a un convento. ¿Conocéis un convento católico algunos? Monjas, curas. Pues me fui a un convento y estuve en el convento y cuando yo llegué al convento no encontré lo que yo buscaba, ni mucho menos. Así que, abreviándolo mucho, yo estaba estudiando en ese momento bachillerato dentro del convento, con 15 años, y así que con un compañero y yo, pues, nos dedicábamos a orar. Al no encontrar lo que buscábamos, pues empezamos a orar. Y un tipo de oración que no era la propia del convento. Y pasábamos horas. Yo llegaba a pasar 5 horas orando.
buscando de Dios. Yo lo veía todo oscuro, todo gris. En mis crisis de adolescente, en un convento, por voluntad propia, a mí nadie me metió allí, buscando a Dios, tenía una crisis tremenda, enorme. Así que me dedicaba a orar con un compañero. Un sábado, el 3 de abril del año 82, estaba orando, era sábado, habíamos comido y después de comer pues nos fuimos a la capilla del convento donde estábamos nosotros y tal, en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Y allí en una capilla pues me puse a orar. Estaba solo, no estaba con compañeros, o yo creía que estaba solo. Metí una silla de estas de cocina antigua, la metí en un hueco de una ventana porque en los muros de los conventos pues cabe una silla y un poco más. Así que en una ventana metí yo en un hueco una silla y allí me puse a orar. Empecé a orar a las 3 y algo de la tarde. Cuando llegaban como a las 5, yo seguía orando. Y en ese momento estaba yo clamando al Señor en medio de una situación difícil, buscando una orientación, con todo en contra, familia, compañeros. Así yo clamaba al Señor. Y de repente, en ese momento, yo sentí que me llenaba algo, que estaba contento, que estaba feliz. Rompí de alguna manera y empecé a hablar de forma que yo no entendía. Me asusté, abrí los ojos y tenía una luz inmensa. Era un día de primavera, radiante, las 5 de la tarde, así que al lado de una ventana, el sol entrando, la luz de dentro era más grande que la de fuera. Y entonces me viene a la cabeza algo que yo le dije al Señor la noche anterior. Esto es lo que tú pediste. Yo estaba leyendo Hechos capítulo 2 y yo le dije al Señor, Señor, si esto es verdad, yo los quiero, pero no los quiero dentro de un año, yo los quiero mañana. Y ahí empecé a hablar y ya gritaba y a partir de ahí mi vida cambió totalmente. Empecé a entender cosas de la Biblia que no entendía. Empecé a recibir el bautismo en el Espíritu sin saber siquiera que había gente que recibía el bautismo en el Espíritu sin saber ni lo que era siquiera. Nada de nada. Como el Señor a un niño de 15 años en un convento lo transforma completamente. El poder de Dios muchas veces ni lo imaginamos siquiera. La oración, pero no una oración supersticiosa, no una oración para salir del paso, una oración genuina de un corazón entregado completamente. Orar al Señor sin tiempo, sin límite. El Señor y tú, tener un encuentro total, genuino, perfecto con el Señor. Esa fue mi experiencia y a mí me transformó. A partir de ahí, mi actividad favorita era discutir con los curas. Esa era mi pasión. Pero ya no le preguntaba a ellos, ya los retaba. Porque entendía la Biblia de una manera, la Biblia se me abrió completamente y entendía la Biblia de una forma impresionante. Dejé de estudiar, no dejé de estudiar, yo seguía presentándome a exámenes y a las clases. No me hacía falta. Con las clases sacaba los exámenes perfectamente, porque mi tiempo era exclusivo para leer la Biblia. Tenía una Biblia católica, una nácar colunga verde, que me regaló un cura así chiquita, que tenía hasta su funda y todo, con unas páginas muy finas y con unos medios folios. Ahí hacía yo mis propios estudios sin enseñarme absolutamente a nadie. No tenía nadie alrededor, no tenía nada. Así que el Señor hace maravillas. Cuando estamos totalmente con todo en contra, hace maravillas. En Hechos, en el capítulo 4, encontramos a los discípulos que están amenazados. No predicáis en el nombre de Jesús. No habléis en ese nombre. Están amenazados. Le han dicho, lo han golpeado, lo han cogido.
y le han dicho que no pueden predicar en ese nombre. ¿Y qué hacen ellos? Empiezan a orar. Mira ahora sus amenazas. Mira lo que nos están diciendo. ¿Y qué dice la palabra? El lugar donde estaban tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Algo cambia. Y en el caso de Ezequías, ¿qué ocurrió? Versículo 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Y Sennacherib, se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en su templo, en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada por sus propios hijos. Él que había retado a Dios, que había dicho que Dios no iba a librarlo, él al final murió asesinado por sus propios hijos en el templo de su ídolo. Fijaos lo que hace el Señor. Le dio la vuelta absolutamente a todo. La forma en que libró a Ezequías fue tremenda. Y si leemos en el libro de Isaías, encontramos cómo Ezequías llega al templo, pone las cartas delante de Dios, empieza a clamar delante de Dios. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos cobrar ánimo en el Señor. En medio de cualquier situación que estés viviendo, agárrate al Señor, busca del Señor. Pero no lo busques un ratito, no lo busques para librarte, no lo busques, búscalo para tener esa relación profunda con el Señor, donde seas transformado completamente, porque el propósito que Dios tiene no es un propósito pequeño, no es un propósito momentáneo, no es un propósito para algo, es un propósito para todo. Dios no recicla, Dios hace nuevo. Dios no coge cosas antiguas y le da un pintadito. Dios lo elabora por completo. Lo restaura todo, pero no lo restaura de una forma superficial, sino profunda, desde dentro. Y Dios quiere transformar todo desde dentro. Todo. Esa situación que estás viviendo es una situación que va a cambiar y que va a pasar. Pero el poder de Dios en tu vida, ese no va a pasar ni va a cambiar. Él mismo. Dios tiene para ti cosas que ni imaginas siquiera. Ni imaginas. Cuando yo me fui al convento ni sabía siquiera lo que me iba a pasar. Cuando yo me puse aquella tarde a orar, no sabía qué iba a pasar. Pero el Señor tenía todo preparado. Y empecé a gritar. No sabía si había alguien, pero me daba igual. No tenía vergüenza ninguna. No tenía ningún tipo de cortedad. Estaba como en otra dimensión. Estaba como en una situación completamente distinta, como yo nunca había visto ni había nunca. El Señor tiene para tu vida cosas grandes, maravillosas. Él quiere transformarte, Él quiere cambiar tu corazón. Él quiere que viva una situación de victoria, de poder en Él. Y pasaremos situaciones complicadas. Y pasaremos situaciones donde nuestra fe va a ser probada. Porque si la fe no es probada, no es fe. Porque el que ya ha visto, ya para qué necesita la fe. Necesitamos creer sin ver. Jesús le dijo a Tomás, porque has visto, has creído. Pero bienaventurado el que sin ver, cree. Y ahí estamos nosotros. Ahí estás tú, ahí estoy yo. ¿Estamos viendo? No. Pero creemos. Creemos. Porque la mano poderosa del Señor está con nosotros. Somos sus hijos y el amor que Dios tiene a nuestra vida es un amor que ni entendemos, dice Efesios capítulo 3, ni entendemos. Es un amor que no llegamos ni a entenderlo siquiera. Así que no estás solo, no estás desamparado, no estás en una situación rodeado, sin salida, no estás a oscuras. Tienes un camino. El cielo. Es hacia arriba. Es hacia arriba. Muchas veces llamamos una puerta. ¿A quién iría yo? Pastor, ¿qué hago en tal situación? ¿Y a quién le podía yo decir? ¿Y cómo, a qué puerta puedo llamar? ¿Y este papel cómo lo arreglamos? Y lo otro cómo no sé cuánto. Y empezamos a buscar artimaña humana. Cuidado, el brazo de carne
no es para nosotros es Dios. Y muchas veces pensamos que el brazo de carne es el que te va a librar. Y si no, nadie te auxilia, estoy solo. Es que no puedo. ¿Qué dice el salmista? Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi socorro? De Jehová, que hizo el cielo y la tierra. ¿Y cuántas veces la palabra repite una y otra vez las maravillas de Dios? ¿Por qué? Porque quiere fortalecer tu ánimo, porque quiere fortalecer tu confianza en Él, porque eso es fundamental para nosotros, porque la salvación es por fe. Que nadie te quite la fe. Cualquier cosa que te reste fe, huye de eso. La salvación es por fe. Necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, de su gloria. Él tiene para ti una transformación total y absoluta, enorme. Cosas más grandes de lo que nunca habías imaginado. Es lo que Dios tiene para tu vida. Primero de Juan, en el capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Y dice el versículo 2, ahora somos hijos, pero aún no sabemos. Aún no sabemos qué hemos de ser. Aún todavía no se ha manifestado lo que Dios tiene para ti. Y mira que hay cosas grandes que Dios tiene para ti ahora, pero todavía no se ha manifestado. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, dice que somos participantes de su naturaleza divina. Y este texto de primera de Juan 3:2 dice que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Si Dios tiene para nosotros cosas que ni imaginamos siquiera, todavía no se han manifestado. Pero todo se manifestará cuando venga Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza. Así que fortalécete en el Señor. Coge ánimo. Que nadie te quite el ánimo, que nadie te quite la fe. Coge ánimo, coge ánimo. No escuche cuando el diablo venga a decirte no merece la pena, ¿para qué? No lo escuche. Clama al Señor y pasa tiempo en la presencia del Señor. El tiempo hace mucho. Es igual, con 5 minutos que ores, está bien, mejor 5 minutos que nada. Pero el tiempo hace mucho. El tiempo hace mucho. No es lo mismo echar un ratito con la persona a la que amas, ¿no? Ayer fue el Día de los Enamorados, ¿no? No es lo mismo pasar un ratito que echar una tarde, ¿no? O sí, es igual. Sí, a ver, quien tenga esposo, esposa y esté todavía enamorado. Es lo mismo una tarde o 5 minutos, ¿vale? Pasa tiempo con tu amado. Pasa tiempo con el Señor. Pasa tiempo. Fortalécete en el Señor. No le escatime al Señor un tiempo, no, que va. Pasa tiempo. Yo estoy seguro, Dios tiene un propósito, pero yo estoy seguro que Dios me llevó en ese tiempo, en aquel tiempo, a orar horas y horas y horas, porque tenía un propósito. Tenía mucho que transformar en mí. Tenía muchas cosas, muchas barreras que romper, muchas, de idolatría, de mal enfoque, muchas cosas. Y el Señor rompió en mí muchas cosas, pero a base de tiempo. Yo necesitaba aquellas horas, aquellas 5 horas de oración un día, 5 horas de oración otro día, 5 horas de oración otro día. Yo necesitaba todo eso. Nosotros muchas veces no nos guiamos por el Espíritu de Dios. Nos guiamos por la prisa, nos guiamos por la acción, por lo que tenemos que hacer, nos guiamos por muchas cosas. Guíate por el Espíritu de Dios. Que el Señor sea quien mueva tu vida. No le escatime al Señor tiempo. Ora, clama. Tiene una vía, siempre el Señor te va a dejar esa vía hacia arriba, hacia el cielo. Muy bien, pues oramos y pon delante del Señor esa situación compleja, difícil que tienes.
esa situación que te rodea, que te desanima, esas dudas, cualquier cosa que venga a tu vida que ahora mismo te esté restando, que te esté quitando, que te esté robando, ponlo delante del Señor. Como esas cartas que Ezequías había recibido y que puso delante allí en el santuario, en el templo, las colocó allí. Mira, como esa situación que presentaron los discípulos y le dijeron, mira ahora sus amenazas. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú estás pendiente del más mínimo detalle, Señor. Gracias porque no se te escapa nada, Dios. Gracias